El tercer panel tratará sobre despido y libertad sindical, diseño institucional, garantías y eficacia. Modera Nancy Bluck-Bahamondes, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Por favor, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Según las instrucciones que nos repartieron a los moderadores, hay que hacer una breve introducción a la temática de cada panel. Voy a partir desobedeciendo parcialmente esa instrucción porque naturalmente lo que menos nos interesa es escuchar a la moderadora, sino que a los integrantes de este magnífico panel. Pero dos líneas para destacar el título de esta mesa: despido y libertad sindical, diseño institucional, garantías y eficacia. Sobre todo en momentos de cierta complejidad institucional, como los que de alguna manera vive nuestro país, y no solamente nuestro país, sino que también otros, me parece a mí en lo personal que los esfuerzos colectivos constituyen ciertamente un resguardo, una garantía, un refuerzo de nuestra institucionalidad democrática, razón por la cual hay que ponerles especial atención. Y cuando se trata de despido antisindical, que lo que nos convoca, más atención todavía y especial regulación de la materia. Sin duda alguna que uno de los esfuerzos colectivos, si no el más importante, uno de los más importantes, es el sindicato. Por lo tanto, como les digo, todo lo que atenta contra el sindicato debe ser especialmente analizado. De alguna manera pienso que el camino del despido sindical se asemeja a una pirámide o a un triángulo. En la primera base, en el primer extremo de nuestro triángulo, encontramos al trabajador, individualmente considerado, porque naturalmente que cualquiera que sea el objetivo que se persigue o la causa que yace tras el despido, el primer afectado va a ser siempre el trabajador, porque es él el que se queda cesante. De alguna manera lo podríamos llamar un daño colateral en esta institución del despido antisindical. En la cúspide de nuestra pirámide, naturalmente, encontramos a la institución sindical, al sindicato propiamente tal, que es el objetivo final del despido sindical. Y si bajamos al otro extremo de la base de nuestro triángulo, volvemos a encontrar al trabajador, pero ahora ya no mirado desde un prisma individual, sino que mirado desde un prisma colectivo, ya no como trabajador individualmente considerado, sino como parte del sindicato en su ser colectivo y que por lo tanto evidentemente también se ve afectado por todo aquello que afecta a su institución, de alguna manera doblemente afectado. Dicho esto, en nuestro panel vamos a contar con don Rodrigo Palomo Vélez, don Enrique Munita Luco, doña Pamela Martínez Martínez, Maylin Moya Tolosa y Álvaro Báez Espejo. Don Rodrigo Palomo Vélez, licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado, doctor en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, en España, profesor y vicerrector académico de la Universidad de Talca, integra el Comité Ejecutivo para América Latina de Cielo Laboral y es miembro actualmente de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo desde el año 2021. La ponencia del profesor Palomo, Despido, Libertad Sindical y Derechos de Participación Colectiva. Don Rodrigo, toda la vida he querido usar una tarjeta roja, así que no se exponga imprudentemente al riesgo. Su tiempo. Muchas gracias, Nancy. Muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero partir agradeciendo la invitación que nos hiciera la Universidad de Concepción para poder participar de esta jornada. En particular a nuestro colega Álvaro Domínguez, que ha trabajado intensamente para que sean un éxito, como ya hemos visto en la mañana, lo están siendo. También quiero agradecer el trabajo de la presidenta de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, la profesora Jenny Pinto. Lo decía en la mañana en su discurso final. Son sus últimas jornadas y creo que es meritorio también agradecer el trabajo que ha hecho ella por esta sociedad y por convocarnos también a esta jornada. Y por cierto que me alegra mucho estar en esta mesa, por todas las personas que estamos en esta mesa. Particularmente en el caso de Pamela somos compañeros de universidad, tenemos una larga historia de amistad y una escuela común, no solo en Talca, sino que también en Valencia, así que muy grato poder compartir con ella, con los doctorandos también de la Universidad de Talca, Álvaro, Maylin
con Enrique, ¿verdad? Con quienes hemos tenido un par de oportunidades en la vida de poder confrontar algunas posiciones y aprender el uno del otro, y con Nancy, hoy día funcionaria del Poder Judicial. También, y lo digo particularmente porque quienes hemos tenido la oportunidad de compartir clases en magíster o en el pregrado, saben que hay una sentencia de Nancy que a mí me gusta particularmente, que se lo he dicho también, y que hoy día citaré un par de párrafos de esa sentencia porque creo que es esencial para el estudio del derecho del trabajo desde que se pronunció en el 2012. El tema que nos convoca hoy día es el despido, y cuando Álvaro me invita a venir a hablar sobre despido, una gotita me corrió por la espalda, digamos, porque yo no tengo expertise en el despido, más que lo que sepa poder hacer las clases de pregrado. Por lo tanto, era un desafío, y cuando me dijo, bueno, habla de despido y derecho colectivo, ahí ya me tranquilizó un poco, y dije, voy a buscar alguna aproximación que pueda ser interesante respecto de esta materia. Pero lo que es cierto, y no hay ninguna duda, es que efectivamente se trata de una institución central, nuclear del derecho del trabajo, y que a partir de ella van confluyendo diversas instituciones. Y en esa lógica, entonces, lo que quiero proponer, y en ese sentido la ponencia es más bien introductoria, transversal, no voy a meterme en profundidad en problemas específicos que tiene hoy día la legislación laboral concreta chilena, sino que tiene una perspectiva un poquito más amplia, y en esa lógica entiendo que voy primero en la mesa, digamos, para poder un poco contextualizar. Pero quiero relevar la importancia de lo colectivo en el despido. En el despido, que es un acto empresarial esencialmente individual, y que ha estado históricamente, además, en el caso chileno, con más énfasis, muy lejos de lo colectivo. Entonces, la idea es poder llevar al campo de lo colectivo esta institución. Y particularmente quiero hacerlo desde la óptica de los derechos de participación, si bien la mesa en general se titula sobre libertad sindical. Quiero ir un poquito más allá, y plantear algunas ideas que ya introducía el profesor Domínguez esta mañana sobre la incidencia, la relevancia que pueden llegar a tener los derechos de participación, ya sea que los consideremos integrantes de la libertad sindical o con cierta autonomía como derecho fundamental, en este o frente a este acto empresarial, que, insisto, es esencialmente individual. Y hay muchas maneras de poder entender la participación. Al no tener un reconocimiento, al menos en nuestro país, de esta institución en términos explícitos, sigue siendo una categoría jurídica indeterminada, pero en cualquier caso se han ido construyendo ciertas bases, y la que nos importa, al menos respecto de este panel, es entender la participación como espacios de incidencia de los trabajadores, particularmente de los trabajadores organizados colectivamente, respecto de ciertas decisiones empresariales, y es lo que nos convoca respecto del despido. Por lo tanto, en esa lógica, ¿qué tienen que decir o qué debiesen tener que decir los trabajadores organizados cuando ocurre el despido? Es lo que quiero un poco comentar, ¿verdad? Cómo van instalándose estos derechos de participación, pensando fundamentalmente en los que ya, como decía en la mañana Álvaro, también hubo en alguna medida frente al despido colectivo en particular, pueden tener los derechos de información y los derechos de consulta. ¿Cuál es la intensidad con la que se puede atacar ese corazón de las potestades empresariales para ir dando paso a la idea de la democracia industrial, ¿verdad? De que esto se combine efectivamente con esos espacios de participación. No tenemos nosotros en Chile, en nuestra constitución vigente, un reconocimiento respecto de estos derechos de participación, por lo tanto, nuestras referencias siguen haciéndose a la justificación de estos derechos dentro del contenido de la libertad sindical, dentro de su vertiente funcional. Hubo un intento de incorporación de estos derechos en el proyecto de constitución del 22, que tuvo el resultado que tuvo, por lo tanto es hoy día un espacio de recordatorio histórico, pero efectivamente hubo ahí al menos una intención de poder incluir estos derechos de participación de las decisiones de la empresa dentro de nuestro marco constitucional. No pasa lo mismo en el derecho internacional del trabajo, donde sí que este derecho está reconocido ampliamente, tanto en el convenio 135 de la OIT sobre representación de los trabajadores, como también en la recomendación que le acompaña, la recomendación 143, el Comité de Libertad Sindical lo ha desarrollado ampliamente, y ni qué decir el desarrollo que ha tenido en derecho comunitario, ¿verdad? Y en algunos derechos extranjeros.
Si uno piensa en la participación, en la libertad sindical y en el despido, puede tener diversas aproximaciones. Yo intenté clasificar o agrupar esas aproximaciones en algunas categorías. Una perspectiva es cuál es la afectación de lo colectivo frente al despido, que es un poco lo que comentaba Nancy al inicio de la mesa, ¿verdad? Cuando se despide a alguien y eso supone una afectación del interés colectivo, hay un impacto importante. Y esa es una aproximación, pero sobre esa, ¿verdad?, van a tratar fundamentalmente mis compañeros, Enrique, ¿verdad?, va a estar también Pamela refiriéndose a esa materia. Pero ahí está esa sentencia de la magistrada Bluck, ¿verdad?, en La Serena en ese tiempo, la T20 del 2012, frente a una práctica antisindical por desafueros y despidos de afiliados sindicales en un proceso de negociación colectiva o asociados a un proceso de negociación colectiva, donde de manera muy clara, ¿verdad?, nos explica qué podía hacer el derecho frente a una situación como la que tenía enfrente. Y en un primer momento dice, bueno, aquí el derecho llega tarde, porque aunque condenen a esa empresa con el mayor rigor de la ley, ¿verdad? Lo dice con palabras mucho más bonitas, ¿verdad? Pero aunque la condenaran como efectivamente la condenan, ¿verdad? A la empresa ya había cumplido su objetivo, que era desarticular el sindicato. No iba a haber un sindicato y por lo tanto, aunque tuviera que pagar lo que tuviera que pagar, se había cumplido ese propósito. Pero luego va a un análisis más profundo y dice, bueno, pero en realidad no es que haya llegado tarde, es que con las normas que tenemos no había mucho más que hacer, ¿verdad? A la inoperancia, en definitiva, de estos recursos procesales de la justicia del trabajo frente a este tipo de situaciones y termina afirmando, por eso lo traigo a propósito de estas reflexiones sobre la participación, que en un sistema como el nuestro, la oferta de participación democrática que se le hace a los trabajadores de un sindicato, como el que fue desarticulado en ese caso, es solo un canto de sirenas, ¿verdad? Es solo una poesía jurídica que no tiene una concreción en la práctica. Esa es una primera aproximación. Pero la segunda, que es donde estoy centrando mis comentarios, tiene que ver con otra perspectiva, ya no en cómo se afecta lo colectivo, ¿verdad?, por el despido, sino cómo lo colectivo puede incidir en el despido, ¿verdad? Y ahí también podemos tener dos aproximaciones. Por un lado, la posibilidad de que a través de la regulación colectiva, de la negociación colectiva y de ampliar lo que entendemos por contenidos negociales, pueda efectivamente generarse un contrapeso al ejercicio irrestricto de los poderes empresariales al momento de poner término al contrato de trabajo. Y sobre esa voy a decir subcategoría, tampoco voy a profundizar porque hay un trabajo magnífico del profesor Domínguez, ¿verdad?, en un libro magnífico editado por el Centras, donde relata efectivamente esta primera dimensión. Y la segunda tiene que ver con el reconocimiento y garantía de los derechos de participación de los representantes de los trabajadores, y quiero plantear entonces en los minutos que me quedan algunas ideas centrales sobre esto, particularmente porque luego también Meilín y Álvaro van a referirse a unos derechos de participación en un contexto particular. Una de las materias que suele estar en el corazón de estos derechos de información cuando los miramos en una perspectiva comparada es precisamente este tipo de decisiones empresariales, las que más gravemente pueden afectar los intereses de los trabajadores. El despido evidentemente es una decisión empresarial que le interesa a los trabajadores, tanto individualmente como de manera colectiva. Por lo tanto, no es raro encontrar sistemas donde se reconozcan efectivamente derechos de información y consulta muchas veces incluso respecto de tipos de despido. Los advertía también Hugo, Álvaro también en la mañana, particularmente es generar algún espacio de participación frente a despidos objetivos, ¿verdad?, como los que teníamos en el panel antes de almuerzo, despidos colectivos o plurales que afectan a una gran cantidad de trabajadores y también frente a despidos disciplinarios en aquellos sistemas donde se contemplan, ¿verdad?, algunos expedientes contradictorios, una suerte de procedimientos sumarios internos, ¿verdad?, antes de llevar adelante este tipo de despidos. ¿Y por qué? Se podría preguntar uno. ¿Qué tiene que andar hablando el sindicato respecto de una decisión empresarial de despedir? Y las razones son múltiples. Evidentemente al sindicato se le encarga una labor de vigilancia, de fiscalización del cumplimiento de las normas, por lo tanto puede cumplir en ese acto tan relevante como el despido un rol importante. Puede haber también un control de la causalidad, qué tan justificada está, ¿verdad?, esa causalidad frente a una decisión del impacto que tiene, y sobre todo en la posibilidad
de plantear medidas alternativas a esta del despido, que es la más gravosa que se le puede aplicar, ¿verdad?, a los trabajadores. Entonces, hay efectivamente justificaciones posibles, hay un reconocimiento sobre todo a nivel internacional, de hecho, concretamente respecto de los despidos por iniciativa del empleador frente a causales objetivas, el convenio 158 de la OIT en su artículo 13, aunque no es un convenio que está ratificado por nosotros, por Chile, demuestra la centralidad de esta cuestión, lo plantea expresamente. Pero en nuestro caso, vuelvo a nuestra realidad, nuestra experiencia con derechos de participación es exigua y episódica, es decir, hemos reconocido muy pocos derechos de información en cuanto a su sustancia, pero además han estado distribuidos temporalmente en nuestra historia de la legislación laboral. Hubo unas normas básicas de participación en empresas de propiedad social durante el gobierno de la UP, el Estatuto Social de la Empresa del 75, que nunca llegó a entrar en vigor. Reaparecen con algún grado mayor de fuerza los derechos de información en la negociación colectiva en el 2001, y finalmente, en el 2016, con vigencia del 2017, aparecen ya los 3 derechos de información que conocemos hoy día, ¿verdad? La información periódica, la información para la negociación colectiva y el derecho de información por cargos o funciones. Por lo tanto, nunca en Chile hemos tenido un reconocimiento de derechos de participación de los trabajadores frente al despido o en los momentos, ¿verdad?, asociados a esta decisión, pese a la fragilidad de nuestro modelo de contratación. En las 2 mesas iniciales, ¿verdad?, de esta jornada ya se ha quedado instalada esa cuestión, y a la transversalidad también de los supuestos de despido, tal como lo advierte el profesor Domínguez. Tuvimos una experiencia de regulación frente al despido colectivo hace un montón de tiempo, ¿verdad?, en la década del 40 en el siglo pasado, pero tampoco se contemplaba la participación de los trabajadores. Era una autorización ministerial la que se exigía ahí, notificación individual a los trabajadores. Y hoy día, sin embargo, desde una moción, ¿verdad?, del 2022, existe esta idea de nuevo, con una todavía incipiente tramitación legislativa, de establecer una ley, ¿verdad?, que reconozca unas garantías especiales frente a los despidos que en ese proyecto se denominan masivos. La profesora Carla Varas, ¿verdad?, expuso en el Parlamento, ¿verdad?, en el primer trámite legislativo en comisión, precisamente sobre estas cuestiones, haciendo un ejercicio comparado bien interesante. Pero tenemos nosotros poca historia, una historia exigua, una historia incipiente, pero que ha ido mutando de alguna manera en el tiempo en la práctica de las relaciones laborales, incluso sin tener un imperativo legal de que exista este tipo de participación. En los resultados de las últimas encuestas laborales de la Dirección del Trabajo, más allá de todos los cuestionamientos que podamos tener al instrumento en sí mismo, en las 2 últimas encuestas aparecen datos de percepción respecto de los espacios de participación de los trabajadores, particularmente respecto de este tipo de decisiones empresariales, de la necesidad de contratación por un lado y de la necesidad de despedir trabajadores por otro. En el 2014, el 22% de los trabajadores y de los sindicatos, concretamente, que fueron consultados, señalaba que habían sido consultados efectivamente respecto de los despidos que ocurrían en la empresa. Y ese porcentaje aumenta a un 43% en el año 2019. Es decir, algo dice de que está pasando, y evidentemente más asociado a esa reforma laboral que tiene vigencia en el año 2010, que inicia su vigencia en el año 2017. Por lo tanto, hay alguna práctica respecto de eso, por lo tanto no es tan loco pensar que efectivamente los trabajadores, y particularmente los trabajadores organizados, deban tener algo que decir respecto de esta materia. Y una última cuestión, porque sé que estoy sobre el tiempo y no quiero la tarjeta roja de Nancy, que es como un bonus track asociado a lo que comentaba, fue el nombre, Marjorie creo que era la niña, la abogada que estuvo en la mañana, que hablaba de la automatización. Y el tema hoy día, efectivamente, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de los algoritmos, está poniendo de nuevo en jaque todo este tipo de cuestiones y de discusiones. Y hoy día se habla muchas veces de la gobernanza algorítmica, ¿verdad? De cómo se pueden ir matizando de alguna manera esas decisiones que en algún momento inicial se decía, pero estas no las toma el empresario, las toma la máquina, las toma el computador. Y la verdad que no es así, ¿verdad? La algocracia, ¿verdad? El gobierno de los algoritmos es una cuestión que viene efectivamente determinada por el humano que está detrás del algoritmo y que va efectivamente eventualmente poniendo su sello en eso.
Y por lo tanto, con mayor intensidad se plantea este tema. ¿Qué tanto deben saber? ¿Qué tanto debería informarse? ¿Hasta dónde debería consultarse a los trabajadores organizados particularmente de manera colectiva frente a decisiones como la del despido, que son fuertemente motivadas por el ejercicio de la inteligencia artificial, por ejemplo, por los datos que se incorporan a un algoritmo, lo que decían también a propósito de la Carla en la mañana también, cómo sabemos a cuál de varios frente a un despido por necesidad de la empresa es el que va a sufrir esta consecuencia del despido. Y en ese sentido hay también ya posturas, tomas de posición respecto de cómo podría enfrentarse esa materia. Ha sido bien pionera la denominada ley Riders en España sobre trabajo a través de plataformas digitales, que en realidad respecto del derecho de información tiene un alcance más amplio que solo al trabajo de plataformas, sino que a todos aquellos trabajos donde, o decisiones empresariales donde intervenga la inteligencia artificial. Y ahí se señala expresamente entonces que debe informarse a los trabajadores, ¿verdad?, respecto de estas cuestiones. Hay una obligación de información algorítmica que es interesante cómo se ha ido entonces instalando en el tiempo. ¿Qué tenemos en Chile? Bueno, tenemos también la segunda ley de trabajo en plataformas digitales, la ley del año 2022, que contempla también un derecho de información en las normas comunes. Recuerden que esta ley establece una trilogía de regímenes jurídicos: el trabajo de plataformas dependiente, el independiente y las normas comunes. Dentro de las normas comunes se contempla precisamente este derecho de información, pero habida cuenta de nuestra historia respecto de la participación, esa información no está prevista para las organizaciones sindicales, sino para las autoridades competentes, es decir, cuando sean los tribunales o sean los órganos administrativos que fiscalicen y requieran efectivamente el acceso a la información básica del algoritmo. Por lo tanto, un montón de camino por recorrer. Creo que es esencial efectivamente abrir de nuevo, no cerrar el debate porque se rechazó el proyecto constitucional del 22 frente a los derechos de participación. Tímidamente, yo en eso tiendo a valorar más y a veces se me cuestiona por eso respecto de reformas que son pequeños avances y que no suponen necesariamente, ¿verdad?, una reinvención de la rueda respecto de los regímenes jurídicos. Creo que efectivamente la ley 20.940, con todas las críticas que uno puede hacerle, al menos en materia de derechos de participación, supone un nuevo escenario. Así lo están demostrando también las cifras de percepción y creo que ese es el camino por donde deberíamos ir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Palomo. Para la próxima actividad voy a traer mi mallete. Con ese vamos a controlar el tiempo. Gracias, Rodrigo. Muy interesante. Bien, nos acompaña a continuación con la ponencia que se me acaba de perder por haberte puesto la tarjeta roja, algunos criterios jurisprudenciales en la definición del despido antisindical, a cargo del profesor Enrique Munita Luco, de la Universidad de los Andes. Enrique es magíster en investigación jurídica de la misma casa de estudio. El tiempo es tuyo, Enrique. Muchas gracias. Claro, y exalumno de esta universidad también, así que muy contento de estar acá después de unos pocos años, más de 30. Bueno, este es un tema que el tema de la jurisprudencia sobre el despido antisindical, que en mi caso es muy interesante. He estado trabajando el tema del despido desde la tesis de magíster con Alfredo Sierra, el tema de el perjuicio como requisito para el incumplimiento grave de las obligaciones, fue la tesis de magíster, y después estoy actualmente a mis cortos años trabajando en una tesis doctoral, ya a estas alturas porque para gozarlo, digamos, aprovecharlo con Jaime Cabeza de la Universidad de Vigo, estamos avanzando lentamente en una tesis que espero concluir antes de mi jubilación. Bueno, pero y justamente sobre el tema sindical. Bueno, el despido antisindical no avanza, ahí sí. No se ve nada, pero ahí está. El despido antisindical es un tema que ha preocupado mucho a la OIT. El convenio 98 ya mencionado, en cuanto a la protección respecto a la discriminación tendiente a perjudicar la libertad sindical, ¿no es cierto? Y particularmente el despido
a los trabajadores por razones de su sindicalización, por ser dirigentes sindicales o participar en actividades del sindicato, que ya está en el artículo 1 de ese convenio. El Comité de Libertad Sindical, sí, está ahí, pero no se ve, por lo menos de acá, dice que es un tema que muy grave porque afecta la subsistencia misma del sindicato. Entonces, es de la mayor gravedad y, por lo tanto, es un tema de importancia. Y en esto hay que dividir revisión de jurisprudencia, estudio de la jurisprudencia sobre el tema en dos tipos de situaciones que son algo distintas: el de los trabajadores no sindicalizados pero que no están aforados, y el de los trabajadores que tienen algún tipo de fuero, ya sea por ser dirigentes sindicales, haber participado en una negociación colectiva, etcétera. Cualquiera de los casos de fuero que pueden ocurrir y que me preguntaron acá en el examen de grado. Me preguntaron, también me acordé de eso ahora, me preguntaron, me tocó en la cédula, que era el tema laboral, los fueros. Bueno, ahí estaban todos los casos, ya los dije hace el año 80 y algo. Bueno, el despido de trabajadores sindicalizados no amparados por fuero sindical no supone, dice el profesor Toledo, César Toledo, no supone por sí mismo una práctica antisindical. Tienen que darse algunas otras razones que demuestren que esto fue un despido discriminatorio, porque si no, no sería factible nunca posible despedir a un trabajador por estar en un sindicato, que crearía un fuero en sí mismo. Y revisando la jurisprudencia, que fue lo que me aboqué a ver cómo ha sido solucionado esto por los tribunales, lo que he visto es digamos, es que se consideran indicios que permiten concluir que hubo un despido discriminatorio. Ese ha sido, digamos, el concepto básico, y bueno, el empleador tendría que destruir esos indicios, ¿cierto? Entrar nuevamente a este juego del indicio y la prueba, quién tiene la carga de la prueba. Por ejemplo, algunos casos, y no sé si lo tengo en la presentación, eso, despido de trabajadores, casos concretos, despido de trabajadores en una época inmediatamente anterior al inicio de una negociación colectiva, de un fallo del Juzgado del Trabajo del Paraíso del año 2016, consideró que era un mensaje disuasivo al sindicato. Todo aquel que quien pretenda participar en el sindicato será despedido. Eso dice la sentencia. Que se trate del despido, otro indicio, que se trate del despido de un significativo número de trabajadores afiliados al sindicato que lo afecte en su integridad. Aquí la sentencia que muy interesante, del Juzgado de Letras, perdón, del Juzgado del Trabajo del Paraíso, también, que consideró que el despido de trabajadores sindicalizados en más de un 90% en circunstancias que la afiliación sindical, y aquí entró el juego de las proporciones para ver la discriminación y los datos, la afiliación alcanzaba solo al 65%, entonces estar despidiendo al 90%, que el 90% de los trabajadores despedidos fueran sindicalizados, mostraba que se estaba optando por despedir trabajadores sindicalizados sobre aquellos que no lo estaban. Y en esto hay jurisprudencia similar de una sentencia que encontré del Juzgado del Trabajo del Paraíso, como les mencionaba, otra de Antofagasta, también del 2016, interesante, básicamente sobre el mismo criterio, número masivo de trabajadores sindicalizados. Otro antecedente ha sido la intervención de los trabajadores en actividades sindicales, tales como paralizaciones, manifestaciones u otras similares. O sea, se despidió a trabajadores que habían participado en una actividad sindical de manera reciente y se podía asociar a la decisión del despido. Por ejemplo, con posterioridad a una huelga, una sentencia del primer juzgado del trabajo de Santiago de 2017. También otro caso que no cabe duda que el despido se produce por la participación de los trabajadores en actividades sindicales y en la paralización de actividades convocadas en los años 2016, 2017 y 2018. 3 años seguidos han participado en paralizaciones y parece que la tercera vez los despidieron. Dijeron la tercera la vencía y fueron despedidos. Esto es una sentencia del Juzgado del Trabajo de Antofagasta, año 2018. El sindicato en que participaban los demandantes, otra sentencia, tenían una activa participación en la defensa de los intereses colectivos comunes e incluso activó una fiscalización que implicó una paralización del establecimiento en periodo estival con ingentes pérdidas monetarias para la empresa. Es el momento más importante del año para la empresa, para vender, etcétera. Se le
clausuró con motivo de una fiscalización originada en el sindicato y después despidió un número importante de trabajadores de ese sindicato. Bueno, esos indicios por sí mismos no implican necesariamente que sea una práctica antisindical, son indicios que podrían rebatirse eventualmente con otro tipo de antecedentes objetivos, y tampoco se aplican solos. En general lo que me encontré es que estas sentencias los aplican mezclados. O sea, despido un importante número de trabajadores del sindicato y que participan en la huelga. Despido un importante número de trabajadores sindicalizados y que participan en actividades del sindicato que a la empresa le molestaron. Esto requiere necesariamente este tipo de análisis, porque el despido de un trabajador que participó en la huelga en circunstancias que en la huelga hubo 500 personas involucradas no parece sospechoso por sí mismo, no parece un indicio. Entonces, tiene que ser una suma, por eso le decía, se estudian de manera conjunta o se aplican de manera conjunta o complementaria por los jueces. Frente a esta, como les decía, los casos en que se ha estimado que no había una práctica antisindical pese a ser un despido masivo de trabajadores del sindicato o haber habido una negociación colectiva reciente, etcétera, ha sido por razones objetivas que ha podido comprobar el demandado y que al tribunal le han hecho sentido. Por ejemplo, resulta lógico concluir que la razón del despido de los trabajadores responde al cierre del centro de Talca y bajo ninguna circunstancia una represalia por ser miembro del sindicato. Se cerró la empresa, bueno, no, o en Talca, sentencia del juzgado del trabajo de Talca, año 2020. Tengo el RIT, sí. Otro caso similar fue el cierre también de una sección de la empresa y en que no se despidió a todos los del sindicato, sino que a la mitad, pese a que se cerró esa sede de la empresa, se les trasladó a otra cercana, a otra sucursal, a la mitad de los trabajadores del sindicato que estaban en la sucursal cerrada. Esto es del primer juzgado del trabajo de Santiago, año 2015. Despido, también se dice que el despido de un número importante de trabajadores afiliados a un sindicato no sería antisindical cuando se constate que han celebrado diversos instrumentos colectivos con diversas organizaciones sindicales, señalando sus testigos que la sindicalización en la empresa alcanza un 96%, es decir, a quien despidan va a ser sindicalizado y hay distintos sindicatos que fueron afectados de manera probablemente proporcional los despidos, afectaron a todos los trabajadores, sindicalizados o no, y a las organizaciones sindicales sin que se pueda desprender un ánimo antisindical. Esta es una sentencia del juzgado del trabajo de Temuco del año 2021. Y ahora paso a despido de trabajadores amparados con fuero sindical. La primera pregunta, que de leer muchos fallos, la primera pregunta que surge es, ¿debe existir un elemento subjetivo en la configuración del despido antisindical? O sea, hay que examinar si hay un elemento subjetivo, una intención antisindical, y a pesar de que entendía, me parecía que más bien se había objetivizado, me encontré con muchas sentencias, recientes y antiguas, que aún examinan la intencionalidad de distintas maneras. Probablemente porque siempre, revisando toda esta jurisprudencia, uno se da cuenta, como pasa en todos los casos, que hay cuestiones de justicia del caso, situaciones concretas que han visto los jueces y que por lo tanto hay fallos diversos a veces para situaciones que parecen similares, pero que no son iguales. Por ejemplo, hay una sentencia de la Corte de Santiago que decía, no se despliega una práctica antisindical por el mero hecho del despido de un trabajador aforado si el empleador no tuvo intención precisa de atacar la libertad sindical, intención que la especie desde luego no aparece establecida como un hecho por el tribunal en la instancia, al no consignarse que la demandada a la fecha del despido tenía conocimiento del fuero que favorecía al demandante. Es una situación curiosa. Aquí otra sentencia que es del juzgado de Rancagua al trabajo, del año 2017, dice, para concluir que una conducta es constitutiva de práctica antisindical, no basta la simple verificación de un hecho aparentemente lesivo a ese derecho fundamental, sino que es necesario sentar además que tal acto está determinado por este propósito de afectación a la libertad sindical. También me llamó la atención pensando que esto estaba más bien objetivizado por la jurisprudencia. Sentencia del año 2017. No se requiere un elemento subjetivo de intencionalidad, esto es una sentencia de la Corte de Valparaíso, esta vez, del año 2016, que dice, aparece nítido que constituyen prácticas desleales todas las acciones que atenten contra la libertad sindical, no requiriendo expresamente que dichas acciones deban estar impulsadas por un componente subjetivo con intención o dolo, como sostiene el recurrente, a diferencia de algunas de las situaciones que después se exige la disposición legal en el inciso siguiente, agregando después, así considerada dentro de las prácticas antisindicales.
Así considerada la libertad sindical y en el plano puramente objetivo, la conclusión a que arriba la sentencia no puede merecer reproche alguno en la medida que una vez que la denunciada tomó conocimiento que la trabajadora gozaba de fuero al momento del despido, se negó a poner término a la separación ilegal y reintegrarla a sus funciones habituales, fuero sindical. Claro, aquí la empresa alegaba que no tuvo conocimiento del fuero al momento del despido y la Corte del Paraíso le está diciendo, sí, pero usted supo después cuando la Inspección del Trabajo le dijo reintégrela y no la reintegró. Entonces, ahí habría una respuesta frente a la argumentación del desconocimiento. ¿Ah? Y había otros casos en que se ha descartado la existencia de un despido antisindical, también después como les decía, por la inexistencia de una intencionalidad, y más bien referidos, a siempre a este conocimiento que tenga la empresa del fuero, y de que hay numerosas sentencias. Hay una del juzgado de Antofagasta del Trabajo del año 2018, otra del juzgado del Trabajo del Paraíso del año 2016, otra del juzgado de Puerto Montt año 2019. Se ha estimado la antisindicalidad del cese de un trabajador aforado cuando la directiva sindical no lo ha comunicado en tiempo y forma a su empleador, por lo que aquel le fue inoponible a la empresa y en consecuencia su despido no requeriría la autorización judicial previa. Normalmente van asociados al conocimiento o no que tuvo la empresa y siempre en un contexto de cierta razonabilidad de por qué en ese caso se considera que no es antisindical. Tampoco es una idea muy básica, sino que va asociada a otros conceptos. Pero la determinación de esta falta de antisindicalidad no no corresponde a un examen de la motivación interna o los móviles psicológicos, como dicen aquí, por la causa, sino que corresponde más bien a situaciones objetivas. Se descarta el ánimo antisindical porque la empresa no sabía, no podía saber del fuero. Otro caso que no me voy a detener, pues ya está terminando la exposición y que va a quedar en el trabajo, que finalmente podría publicarse, que se refiere a los sindicatos que se forman sin un real ánimo sindical, sino que más bien para obtener las prerrogativas sindicales, el fuero y los permisos sindicales o las horas de trabajo sindical. Hay bastante jurisprudencia muy masiva, y eso lo comenté cuando estábamos preparando esta sesión, que iba a explorar este tema, que había visto alguna sentencia, y la verdad que es bien contundente la jurisprudencia, más bien mayoritaria, que ante sindicatos, sobre todo interempresas, que se forman en ocasiones como un instrumento, ¿no es cierto?, para obtener el fuero, los tribunales tienden a verificar algunas condiciones objetivas. Por ejemplo, el sindicato interempresa que formó este dirigente sindical que está alegando un despido antisindical, en realidad no tenía ningún afiliado más que él en la empresa. Eso está en muchas sentencias. El único afiliado era el presidente del sindicato. Los otros, o sea, no tiene quien representar, por lo tanto dice no tiene actividad sindical. Y la otra es que no realizan actividad sindical, sería el otro punto de vista objetivo. O sea, es un solo, o son dos o tres, pero no realizan actividad sindical alguna. Llevan años en la empresa, y es más, muchas veces estos dirigentes terminan participando en la negociación colectiva de otro sindicato y hay unos enredos ahí porque debió haber terminado el fuero mientras se afiliaban al otro sindicato y negociaban, pero gozaban del fuero de la negociación colectiva y luego se volvían a reelegir dirigentes de la interempresa o de otro. Bueno, son cuestiones más bien objetivas, es decir, de sentido común, y no es que sea una desprotección respecto del fuero sindical, que sería gravísimo, sino que más bien son justicia del caso concreto por razones objetivas. Y eso es lo que he podido ver de la jurisprudencia, con la impresión de que estos son los criterios que se aplican principalmente. Muchas gracias a Enrique por este interesante recorrido por nuestra jurisprudencia nacional. A continuación vamos a escuchar a la profesora Pamela Martínez con análisis sobre la jurisprudencia del despido lesivo de la libertad sindical de personas trabajadoras no aforadas. La profesora Martínez, magíster y doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, actualmente profesora e investigadora del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Chile, diversas publicaciones entre las que se destaca su libro sobre los casos de vulneraciones a la libertad sindical cometidos por Chile y vistos por el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
parte del claustro del doctorado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y del magíster de la misma casa de estudio. Muchas gracias, profesora. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Es que estos asientos son bien extraños. Lo tiran a uno para abajo. Bien, primero que todo, muchas gracias a Álvaro Domínguez por la invitación, a la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y a Jenny, su presidenta. También le doy las gracias a la Universidad de Concepción por la invitación y bueno, también muy complacida por el panel en el cual me han invitado. Voy a hacer la misma prevención que Rodrigo, en tanto que no soy experta en temas de despido y por lo tanto estoy haciendo una aproximación a esta temática. Y si ojalá pudieran poner la presentación, por favor. ¿Sí? ¿Está la presentación? Sí. Sí. Fue enviada. Por favor. No. Le puedo bajar un pincho. Bueno, vamos a seguir así, ya está. A lo mejor la puede enviar ahora, profesora. Sí, ¿Detenemos quedan el 10. tiempo? Está enviada por correo. Bien. Mi estructura de la presentación, voy a hacer una breve introducción, luego vamos a ver el desarrollo normativo del despido antisindical y posteriormente vamos a ver algunas sentencias, ¿vale? Ahora bien, respecto a la introducción, aquí hay que... bueno, ahí estaba. Muchas gracias. Respecto a la introducción, vamos a ver un poco, o hacer un breve comentario respecto a la discusión constitucional sobre el reconocimiento de la libertad sindical, el reconocimiento y la recepción legal al respecto, que yo creo que este es un tema bien interesante para la manera de introducirnos en este contenido, dado que no es pacífica en nuestra doctrina esta situación, digamos, ¿ah? No es pacífico que estén reconocidos los derechos de la libertad sindical en todas las dimensiones, así como lo plantea la OIT, ¿no? Y vamos a partir de esa hipótesis del supuesto principalmente de que la libertad sindical es un derecho hoy día reconocido en el orden jurídico chileno a nivel constitucional por el bloque de constitucionalidad y por los diversos tratados que al efecto ha ratificado Chile, y principalmente yo diría hoy día a propósito de la entrada de una nueva fuente que es el Protocolo de San Salvador, que ha sido introducido en nuestro orden jurídico a partir del año 2022, y también por las diversas interpretaciones jurisprudenciales que se han dado al efecto. Ahora puedo mover esto, ¿cierto? Sí. Porque lo estoy moviendo aquí, no sé cómo funciona esto. Ahí. Ah, vale. Bien, ahí está. Vamos a ver. En cuanto al desarrollo normativo, hay que hacer presente que se introduce el artículo 294, es decir, el despido de trabajador o trabajadora no aforada, en la ley 19.759 y se introducen dos supuestos, ¿no? El despido del trabajador o trabajadora aforada y el despido de la persona no aforada, ¿no? En el caso del despido de la persona aforada, esto plantea la hipótesis que yo creo que es una de las cuestiones interesantes respecto a lo que planteaba el profesor Domínguez en la mañana, ¿no? Es decir, la nulidad radical del despido, es decir, como lo plantea el profesor Palomeque. Y en el caso del despido no aforado se plantea como un derecho optativo, ¿no? A la reincorporación o a la indemnización. Esta más el despido de trabajador por despido lesivo, por discriminación y que sea grave, son las tres hipótesis que tiene hoy día nuestro orden jurídico respecto de la nulidad radical del despido en ese sentido y que se han introducido precisamente en los últimos 30 años. Ahora, luego esto se ha modificado por la ley 20.087 del 2005 para adecuar el procedimiento de tutela y conducirlo por ahí. Se aclara el marco indemnizatorio también porque el tipo original planteaba una indemnización de 3 años a 11 años. Y y aumenta también el mínimo de la indemnización a 6 y 11 y lo adecua, por lo tanto, a la normativa. Por otro lado, y esto es lo que a mí me parece más interesante, es el supuesto relacionado con la modificación de la ley 20.940, ¿no? Y aquí yo diría que es muy interesante esta modificación. Primero, porque elimina el derecho a opción. Por lo tanto, es la hipótesis, junto con el despido de trabajador aforado, que no admite opción. Es decir, la única opción en este caso es la reincorporación.
no hay otra hipótesis. Y por lo tanto, va a plantear también cambios en su configuración. El tipo del año 2001 y modificado luego con la ley del año 2005, va a conducirse a través de las prácticas antisindicales, ¿no? Se va a remitir a la regulación de las prácticas antisindicales para el despido de trabajador no forado lesivo de libertad sindical, ¿no? Y en este caso va a crear una tipología específica, ¿no? Va a decir, aquellos hechos por represalias o por participación en actividades sindicales o por negociación colectiva van por trabajador no aforado, pueden, si así se acredita, ser lesidos de la libertad sindical y por lo tanto admitirá reincorporación. Ahora, ¿cuáles son los problemas que uno puede visualizar respecto a estos tipos, ¿no? Y aquí yo identifico 3 problemas. Pueden haber más, por supuesto, son los que yo identifico, ¿vale? Ahora, ¿se restringe o se aumenta la protección? Ese es un debate que se da en la doctrina, principalmente lo recoge el profesor Álvaro Domínguez en un texto que está en prensa, no sé si ya está publicado, entiendo que sí. Y por otro lado, la delimitación de lo que se entiende por actividad sindical. Por otra parte, también cuestiones procesales, ¿no? Se presenta conjunta subsidiariamente, por ejemplo, el despido por el artículo 294, y se puede presentar conjunto con el despido discriminatorio, por ejemplo. Esas son preguntas que ya han ido resolviendo de distintas maneras los tribunales en ese sentido. A mi modesto entender, para realizar cualquier tipo de análisis jurisprudencial sobre esta materia, hay que hay que analizar las 3 hipótesis. Yo diría que las primeras 2 hipótesis, despido por represalia sindical y el despido por participación en negociación colectiva, a mí me parece que más bien lo tenemos claro. Donde yo veo, y también así se visualiza en la jurisprudencia, que está el problema. El problema está en la configuración de actividad sindical. ¿Y por qué identifico en este caso el problema, no? Porque ¿qué vamos a entender por actividad sindical? Y ahí ha sido bien variada y variopinta la jurisprudencia, pero vamos a partir de una cuestión bien concreta, ¿no? La actividad sindical necesariamente significa huelga. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Modalidades de huelga, tipologías de huelga, formas de ejercicio de la huelga, objetos de la huelga, etc. Y por lo tanto, si planteamos una hipótesis restrictiva del ejercicio del derecho de huelga, es decir, que solo es una etapa dentro de la negociación colectiva, ¿no? Que ha sido una de las corrientes doctrinarias, algo no cuadra respecto a esa regulación con reconocer, por otro lado, como antisindical el despido y por actividad sindical. Por otro lado, en ese sentido, si miramos esto desde el punto de vista de las tesis amplias, ¿no? Que son más receptoras de los derechos a la libertad sindical y en específico del derecho a huelga, aquí, siguiendo, digamos, las tesis ya que se han desarrollado y sistematizado por el profesor Gemonal, en el sentido de que se está reflexionando a través del 19, número 19, la tesis dogmática, o que es el bloque de constitucionalidad, y hoy día, en ese sentido que la nueva fuente, es decir, el Pacto de San Salvador de 1988, creo que viene a clarificar la situación. ¿Por qué? Porque la tesis del bloque de constitucionalidad, desde mi punto de vista, no era suficiente para entender reconocido en el orden jurídico chileno el derecho a huelga. Porque el único instrumento internacional que reconocía la huelga que estaba ratificado por Chile era el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Pero dicho pacto se remitía a la ley. Se reconoce el derecho a huelga conforme a la ley del país, por lo tanto nos dejaba en la misma situación, es decir, era una norma no autoejecutable. No obstante lo anterior, el Pacto de San Salvador de 1988, que es la Carta Social Latinoamericana, va a reconocer el derecho a huelga sin apellido, directamente. Y a renglón seguido va a plantear que solo los derechos sindicales que están reconocidos en el artículo 8 pueden ser restringidos, más no prohibidos. Y esto nos va a plantear un problema, porque esa es una norma autoejecutable. Por lo tanto, yo diría que estamos en un nuevo estadio a partir de la entrada en vigencia de esa fuente. Es decir, hoy día hay expresamente una norma que reconoce la huelga en nuestro orden jurídico, y es el Pacto del Pacto de San Salvador. Y yo creo que eso es una norma que, como ha sido aprobada hace menos de 2 años, digamos, no estamos todavía en el radar de los operadores jurídicos y siendo de la relevancia que tiene. Sumado a lo anterior, el propio pacto permite incluso
para efectos del artículo de lo establecido en el artículo 8, letra A, que se pueda recurrir, incluso por particulares, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones al derecho de sindicación. Y en general, por violaciones a la libertad sindical. Por lo tanto, hoy también es una vía perfectamente las restricciones y prohibiciones que se establecen hoy en el orden jurídico chileno de recurrir por la vía de la Corte Interamericana y primero pasando por la Comisión y todo lo que significa aquello. Ahora bien, yendo a lo que he hecho esta aclaración, ¿no? Porque lo que nos vamos a encontrar en general en la jurisprudencia, ya también nos lo adelantó el profesor Munita, ¿no? La mayoría de las sentencias tienen que ver con paralizaciones. Paros, paralizaciones, manifestaciones, etcétera. Bueno, esas son huelgas. Ahora, no es la huelga clásica de la cesación colectiva de abandono del lugar de trabajo, son modalidades del ejercicio de la huelga. Ahora, como se señalaba, ¿no? Alguna vez estudié los casos del Comité de Libertad Sindical y es lo mismo, y estos son puros casos que fueron dictados contra Chile, ¿no? El caso, por ejemplo, 1829-95, es una queja sobre despidos masivos de trabajadores por realizar un breve paro, ¿no? También ahí el comité recordó que eso era contrario a la libertad sindical. Por ejemplo, el caso 1094 era de 1981, hay otro caso del 97, también se pronunció respecto de que podría ser el despido de trabajadores por acciones sindicales lesivo en ese aspecto. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el caso 141, fíjense, del año 56, concerniente a una huelga de solidaridad y de protesta por el personal de la mayoría de los bancos del país, y se despidió a los trabajadores. En aquel momento, el comité del año 56 ya establecía y condenaba a Chile respecto, señalando que era contrario a la libertad sindical el sancionar y el discriminar a los trabajadores por su acción sindical. Entonces, tenemos mucha jurisprudencia respecto al Comité de la Libertad Sindical, no con otros países, sino respecto de los casos chilenos, y donde, por ejemplo, huelgas de solidaridad, hoy día, por ejemplo, las huelgas de solidaridad en el sector portuario, de donde más se practican, ¿no? Uno podría decir, esas huelgas hoy día, a propósito de que siempre se plantean como ilegales, ¿no? No son ilegales. Otra cosa es que no hay una regulación específica para ese tipo de modalidad de huelga. Prohibidas no están, pero sí tienen amparo a partir de 294. O sea, lo tienen completamente. No, ¿por qué no habría de tenerlo si el 294 está hablando de actividad sindical? Ojo, pero ¿y cómo entonces nos protegemos? Podría ser a contrario censo, ¿no? La otra medida es cómo se resuelve el problema, por ejemplo, de las huelgas abusivas. Por ejemplo, ¿no? Que eso son tesis de las huelgas abusivas en el modelo español. Yo diría que ahí también hay norma expresa, y es el artículo 290, letra F, ¿no? Dice, es una práctica sindical el abuso de los derechos sindicales, el abuso del derecho, digamos. Entonces, hay, digamos, también, diríamos, formas desde el punto de vista de instrumentos o instrumental jurídico para también hacer frente, por ejemplo, a los abusos que se puedan dar al respecto. Ahora, respecto de sentencias, en el caso chileno y que he encontrado por ahí, tenemos no alcanzo a leer, así que entiendo que la rol S 2023 es muy interesante, ¿no? En este caso se presenta una práctica antisindical y en subsidio una tutela de derechos fundamentales, ¿no? Práctica antisindical por 294 y en subsidio luego por discriminación sindical, vale, por discriminación sindical, artículo 2, ¿no? En relación con el artículo 215 y en relación con el artículo 485, ¿no? ¿Qué se alegó aquí, no? Que la procedencia de la acción, fíjense, de la práctica antisindical, juntamente con la acción de tutela, sería procedente. Y por lo tanto, desechan las dos acciones por ser improcedente por haberse presentado un subsidio, ¿no? Ahora bien, tenemos otra sentencia, ¿no? La S24 del 2021 del juzgado de Rancagua. Esta no está ejecutoriada, pero es muy interesante porque aquí se presenta demanda por despido antisindical del 294, práctica antisindical, y luego se presenta en conjuntamente el despido discriminatorio. Y en este caso también fue el caso de una represalia en atención a un trabajador que había manifestado unas opiniones contrarias a llegar a un acuerdo por la vía de la negociación colectiva no reglada. Y en este caso se entiende actividad sindical, por ejemplo, las opiniones, la libertad de expresión sindical. El derecho de reunión sindical son parte del contenido de la actividad sindical. Ahora bien, voy a seguir muy rápido porque ya creo que tengo un minuto.
La sentencia 362 del año 2020 del Juzgado de Trabajo de Letras de Concepción es muy interesante. Aquí también es una demanda de despido antisindical y el subsidio discriminatorio, ¿no? Con todos los antecedentes dice, aquí esta es una negociación, es un paro donde se realiza una negociación. La jueza, en este caso, identifica que esa es una negociación colectiva típica, da cuenta de la doctrina que ha realizado aquellas tesis, ¿no? Y luego dice, bueno, en una negociación colectiva atípica, ¿corresponde una huelga legal? Y ella define que sí, digamos. Se reconoce entonces en una negociación colectiva atípica el derecho a huelga en ese ámbito y por lo tanto condena a la compañía a reintegrar a los trabajadores que había despedido, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, está la sentencia, y con esto termino, directora, el RIT S 2023 de trabajo que está ejecutoriada, ¿no? Aquí también. Demanda por despido antisindical y el subsidio discriminatorio. Pero aquí es muy interesante. Aquí, ¿qué es lo interesante que les quiero plantear? La otra mirada, ¿no? Un grupo de trabajadores les están aumentando demasiado las metas, por lo tanto no pueden lograr las metas, se esfuerzan más, tienen que trabajar mucho más, pero tampoco están llegando a las metas. Trabajan más y están ganando menos, ¿no? Esa era la ecuación. Plantean una movilización, una protesta fuera de la compañía porque son vendedores y lo que plantea el tribunal aquí en el primer juzgado de letras de trabajo de Santiago dice, mire, estos despidos no tuvieron el objeto de mermar la libertad sindical, dice, dado que esa acción o esa actividad sindical es un incumplimiento contractual. Y ahí vamos y retrocedemos 100 años, ¿no? La huelga libertad, ¿no? La clásica huelga libertad es un incumplimiento contractual, no hay un ilícito, por lo tanto no hay despido antisindical. Bueno, y el mismo caso, porque fueron grupos distintos de trabajadores en distintos casos, en la sentencia S6 del 2023, que está la sentencia, pero luego hubo un acuerdo en segunda instancia, ordena la reincorporación. Y en el mismo caso, los mismos hechos se plantea como antisindical y por lo tanto se ordena la reincorporación completa. Bueno, eso es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Martínez por su interesante intervención. Y finalmente, hacia una transición justa en el cumplimiento de los compromisos climáticos de los estados, la importancia de la participación de los trabajadores frente a la crisis climática, a cargo de los profesores Maylin Moya Tolosa y Álvaro Báez Espejo. La profesora Moya Tolosa, licenciada en Ciencias Jurídicas, magíster en Derecho Constitucional y doctoranda en Derecho de la Universidad de Talca, docente part-time en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Y el profesor Báez Espejo, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, también doctorando en Derecho de la Universidad de Talca y docente de la carrera de Derecho en la Universidad de Tarapacá, sede Iquique. Profesores. Muchísimas gracias. Primero, agradecer, ¿no?, a la organización por habernos aceptado nuestra ponencia. Yo no vengo del mundo del derecho del trabajo, sino que soy magíster en Derecho Constitucional y me dedico principalmente a temas ambientales y temas de cambio climático, ¿ya? Aquí mi compañero es el experto, ¿ya?, en Derecho del Trabajo. Primero decir que aluciné con la presentación de la profesora, el pajarito está pero hermoso, de verdad. Bien, nuestra ponencia se llama Hacia una transición justa en el cumplimiento de los compromisos climáticos de los estados, la importancia de la participación de los trabajadores frente a la crisis climática. Es un poco largo, ¿ya? Pero quiero que se queden con lo último, ¿no? La importancia de la participación de los trabajadores frente a la crisis climática. Nosotros vamos a hablar principalmente de una cuestión súper importante que es este proceso de descarbonización de la matriz energética, que es una decisión que ha tomado el Estado de Chile frente al cumplimiento de sus compromisos climáticos, ¿ya? Principalmente aquellos establecidos en el Acuerdo de París, ¿ya? Principalmente vamos a hablar acá de crisis climática, ¿ya? Y no de cambio climático, porque ya no estamos hablando de una modificación del clima, ¿ya? Queremos hacer presente que esta es una cuestión esencial para la vida humana, es una cuestión urgente, es una cuestión
que dice relación con algo peligroso, ¿ya? Y que debería a todos llamarnos la atención, ¿ya? Y de que de alguna u otra manera hemos percibido, ya sea de manera directa o indirecta. Y bueno, Chile es un país altamente vulnerable a la crisis climática, ¿ya? Frente a esto, el instrumento internacional que yo considero más importante al día de hoy es el Acuerdo de París. Chile es un país que es firmado, ¿no? El Acuerdo de París, así como un centenar de países también. Y entre algunos de sus objetivos, ¿no? Está, entre otros, porque también está el tema de que deben los países o tratar de disminuir la temperatura, ¿no? Media, a llegar, digamos, esta disminución a unos 2 grados y hacer todo lo posible por llegar a los 1,5, ¿ya? Está este objetivo, ¿no? De alcanzar la carbono neutralidad a mediados de siglo, ¿ya? Por ende, Chile ha tomado la decisión de descarbonizar su matriz energética, ¿ya? Y por ende proceder al cierre y retiro de las unidades a carbono. Y yo aquí pongo la palabra trabajadores. ¿Qué pasa con los trabajadores, ya? Que van a ser despedidos, que ya han sido despedidos en razón de este proceso. Entonces surge un concepto que para nosotros es muy importante, que es el concepto de transición justa, ¿no? Entre el medio ambiente sano y el trabajo, este concepto mediador, ¿no? Que dice relación con que estos procesos coloquialmente no deben ser realizados a tontas y a locas, ¿ya? Deben ser procesos bien pensados, procesos bien planificados, que deben llegar a tiempo, ¿ya? Con una buena calendarización, y deben ser, lo más importante, participativos, ¿ya? De los grupos más afectados. Por ende, nosotros proponemos que debe tener un rol activo importante, ¿no? Los sindicatos, también la negociación colectiva y por ende la participación de los trabajadores frente a la crisis climática. Esto de la transición justa, ¿no? La OIT lo relaciona directamente también con la protección del empleo, ¿ya? Frente a este aparente conflicto entre el derecho al medio ambiente sano y el derecho al trabajo. Ahí hay digamos, un documento de la OIT en donde se habla de que es un proceso que sí o sí va a ocurrir y debe ocurrir, el de ecologización de las economías, de las empresas y de los empleos, ¿ya? Pero que esto, de alguna manera, va a traer grandes desafíos, ¿ya? El desafío dice relación con la reestructuración económica, pero también con posibles pérdidas de empleo, que en realidad no son tan posibles, ¿no? Son bastante ciertas. Chile tiene un plan de retiro o reconversión de unidades a carbón del año 2020 y también una estrategia de transición justa en el sector energía del año 2021. Las autoridades son bastante, por decirlo menos, como bien humildes al respecto en cuanto a los empleos, a la pérdida de empleo. Nosotros somos más catastróficos con mi compañero, ¿ya? Ellos dicen de que la pérdida se calcula en 4.000 empleos directos y 9.000 empleos indirectos. Nosotros creemos que pueden ser más. Respecto de esta estrategia de transición justa en el sector energía del año 2021, se establecen ciertos compromisos, como establecer planes de capacitación para la reinserción y la reconversión laboral de los trabajadores afectados, el fomento al empleo, la formación, la incorporación a nuevas fuentes laborales y también los emprendimientos, ¿ya? Esta estrategia de transición justa en el sector energía del año 2020, que fue denominada algo así como parte 1, chistosamente yo le digo volumen 1, como una película, ¿no? Porque de alguna forma se da a entender de que van a ser varios volúmenes o varias partes, ¿ya? Sí contempla participación, ¿ya? Se realizaron ejecuciones de talleres con sindicatos, integrantes de la sociedad civil, mesas de trabajo, mesas interministeriales, etcétera, ¿ya? Pero hubo un grupo de sindicatos que no fueron considerados en la realización de esta estrategia, en el diseño de esta estrategia. Ellos concurren a la justicia, ya antes de la publicación de la estrategia, interponen un recurso de protección que posteriormente esto llega, digamos, a la Suprema. Y la Suprema, al realizar un examen, ¿no?, de esta estrategia, dice que esta estrategia es insuficiente.
principalmente porque una gran cantidad de trabajadores ya había sido despedido en el proceso de diseño de la misma estrategia, ¿ya? También había muchos trabajadores que habían disminuido sus remuneraciones. También establece que carece de medidas de participación activa, no se consideró la especificidad de las labores de algunos trabajadores, la edad de los trabajadores afectados y que eso de alguna manera podría dificultar la reinserción o la reconversión laboral. Esto se intenta subsanar de alguna manera con un plan específico de transición socioecológica justa de Tocopilla del año pasado, que también tuvo un proceso participativo a través de la realización de diversos comités. El proceso de consulta, ahí ustedes lo pueden ver, duró algunas semanas, del 2 de agosto del 2023 al 18 de septiembre del 2023. Poquito tiempo, ya nosotros consideramos. El 12% de las personas que participaron, ¿no?, en este comité temático eran sindicatos. En razón de un análisis que nosotros realizamos de esta estrategia de transición justa en el sector energía, nosotros consideramos en primer lugar que no contiene acciones específicas para mitigar estos efectos perniciosos, ¿ya?, derivados de la pérdida de puestos laborales. No hay una calendarización de actividades, son grandes objetivos, ¿ya? Pero no actividades específicas. Tampoco hay mecanismos de seguimiento. De hecho, hay un documento que se llama Detalle de Acciones que no detalla acciones, ¿ya? Son grandes objetivos. Y eso lo hacen presente los sindicatos en el respectivo proceso de consulta, ¿ya? Ellos dicen que no se han considerado los perjuicios que ya fueron sufridos por los trabajadores, que no se vela por los derechos de los trabajadores, que son grandes declaraciones o declaraciones genéricas, ¿ya? Y tampoco se consideran los daños sufridos por las organizaciones sindicales. ¿Qué dice la autoridad al respecto? No considera las observaciones. Ellos dicen que, esperen, este es un marco general de trabajo, ¿ya? De a poco vamos a ir realizando ciertos planes específicos con las comunidades afectadas. El problema es que los efectos perniciosos de esto ya se estaban viendo desde el año 2021, ¿ya? También consideramos que esta estrategia no contempló plazos razonables ni suficientes de participación, tanto para informar como para participar activamente, considerando de que la elaboración propia de esta estrategia constituye una decisión de carácter eminentemente ambiental y por lo tanto debió de estarse a los parámetros contenidos en el acuerdo de Escazú. Eso, los dejo con mi compañero. Bien, muchas gracias. Ahora corresponde analizar el rol de los sindicatos y la negociación colectiva como instrumento de participación en la decisión de los trabajadores frente al contexto de crisis climática. Cabe hacer presente que, entendida ya la crisis climática como un hecho, esto necesariamente lleva a una reestructuración económica que va a traer aparejada la pérdida de empleos. ¿Qué proponemos nosotros? Y también en consonancia con lo planteado por la OIT, que insta a incorporar en las disposiciones de negociación colectiva disposiciones, valga la redundancia, de carácter ambiental. Es decir, mediante la negociación colectiva y la participación activa de este concepto indeterminado, ¿cierto?, que señalaba el profesor Palomo, permitir acuerdos de mitigación de los efectos tanto nocivos del cambio climático, los despidos principalmente, y pactar de cierta manera mejores condiciones de salida. Sabemos que los sindicatos de por sí, su primer pie de negociación o su primera línea de negociación no son los requisitos ambientales, o sea, y de hecho son los primeros que se abandonan al momento de negociar. Pero sí, los tópicos en la actualidad han permitido también traer a la palestra estos cumplimientos. De cierta manera, no en el ámbito nacional, sino que en el ámbito comparativo, como por ejemplo, vamos a mencionar algunos casos como el de España. Bien, sabemos que la crisis climática también es una de las mayores amenazas de los derechos humanos. Sabemos que también existen, de conformidad al bloque de constitucionalidad, estándares mínimos para las relaciones laborales y de cierta manera también se genera esta colisión de derechos entre el derecho a un medio ambiente limpio, un medio ambiente sano y también los derechos de los trabajadores.
Y es por eso que también en armonía y en consonancia con lo planteado por la OIT, resulta fundamental, en primera instancia, plantear un diálogo social y desde ya considerar y arribar soluciones adecuadas con las organizaciones colectivas y reconocer también el valor de los convenios y contratos colectivos en la materia. Hay ciertos puntos mediante los cuales se puede hacer presente ciertos planteamientos en orden ambiental. Sabemos que tampoco en nuestro Código del Trabajo, en nuestro ordenamiento jurídico laboral, se regulan condiciones ambientales, ya sea en la negociación colectiva arreglado o reglada, a lo más, en caso de servicios mínimos, cuando estos alteren o vulneren también el medio ambiente, pero mayor consideración no hay al respecto. Y es por tanto que en base a este proceso de transición justa planteamos que la vía idónea versus comparar, por ejemplo, casos como el de España, ahí señalado, en que es la ley quien reconoce la participación de los trabajadores, consideramos que son los mismos trabajadores a través de este concepto indeterminado y a través de esta participación, ¿cierto?, que deben hacer frente a esta situación, deben participar. ¿Por qué? Porque tenemos casos como el de Puchuncaví, Quinteros, que en realidad se plantea este proceso de transición justa de participación una vez los trabajadores son despedidos. También tenemos la situación de Tocopilla. Históricamente también han sido los trabajadores quienes han cargado con esta obligación, no solamente medioambiental, como ahora se plantea, sino económica. Los cierres de muchas fábricas, de muchas mineras. Tenemos el caso de acá en la región de Lota. Entonces, es necesaria la participación de los trabajadores en la toma de decisiones para poder sobrellevar todas estas externalidades negativas que son propias de la evolución tanto de las relaciones laborales medioambientales y medioambientales con las relaciones laborales colectivas. Ahora, como conclusión, como bien señalábamos, planteamos como una de las externalidades negativas del cambio climático el hecho de que se produzca el despido masivo de trabajadores. También consideramos insuficiente la estrategia a nivel participativo de los trabajadores, si bien se plantea como un proceso de consulta, mayor incidencia de estos no hay en la toma de decisiones y eso también se debe al estándar latinoamericano, a excepción de, por ejemplo, Uruguay, que tiene un estándar de negociación colectiva e incidencia mayor. Finalmente, reconocemos el nivel, la labor principal de los sindicatos, el rol de la negociación colectiva para combatir, en este caso, la crisis climática, la implementación de medidas de mitigación en el trabajo y también en pos y en comparación de la ley como un organismo o en este caso, mecanismo para entregar una solución de conflicto, le reconocemos un mayor valor a los instrumentos colectivos y a la negociación colectiva para abordar las problemáticas que derivan de la crisis climática. También. Ya, para hacer el último punto, existe, digamos, un anteproyecto de Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, que nosotros consideramos, digamos, un gran avance. Está, digamos, en proceso de consulta, creo que hasta mediados de diciembre, y el proceso de consulta es de 40 días hábiles, ya es un plazo un poquito más extenso. Ya pasó la evaluación ambiental estratégica, entonces está en este proceso de consulta. ¿Ya? ¿Cuáles son algunos de los objetivos? ¿No? Es la transformación de los sistemas productivos y sociales para enfrentar la triple crisis ecológica, ¿ya? Que no es una crisis climática solamente, ¿ya? También dice relación con la contaminación y con la pérdida de biodiversidad. La idea es avanzar hacia una sociedad más equitativa, más solidaria, más resiliente, ¿ya? Alineada con la justicia climática. Y su propósito va a ser, ¿no?, el de acompañar estos procesos, ¿ya?, de cierre, de reconversión de las industrias, para que no se genere más impacto, ¿ya? Y lograr que nuevas industrias también emergentes puedan implementar criterios para prevenir impacto a la salud de la población y el medio ambiente. Entre sus principios más importantes se encuentra el de transformación productiva y trabajo decente. Eso, muchas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias a nuestros panelistas y sobre todo por el respeto irrestricto que han tenido por los tiempos. Vamos al periodo de discusión. En principio, vamos a ver cómo nos va con cuatro preguntas, dudas, consultas, y si nos queda un poquito de tiempo, podemos aumentar un poco más. Allá tenemos una por el momento y allá otra. Por favor. Y allá atrás una tercera. ¿Aló? Sí, bueno, en primer lugar saludar el panel, súper interesante las discusiones. La pregunta para la profesora Moya y el profesor Báez, yo les confieso que cuando vi que había una ponencia de estas características sobre transición justa en el panel o en las jornadas, me puse muy contento. Es un tema sobre el cual me tocó escribir un ensayo en el Centro de Derecho Ambiente y Cambio Climático de esta escuela junto con una compañera, y tampoco he visto mucha doctrina más allá del trabajo de la profesora Alvarado que ustedes citan, entonces me alegro mucho. Mi pregunta es la siguiente. No me quedó muy claro a propósito de lo que ustedes plantean y por eso me gustaría que pudiesen profundizar en ese sentido. Más allá de la invitación o del desafío de que las y los trabajadores tienen que participar más en contexto de procesos de transición justa, la pregunta ¿es el marco jurídico vigente en el derecho colectivo chileno suficiente para abordar este desafío o es necesaria alguna reforma? Y de ser así, esa reforma tiene que ir orientada, por ejemplo, a crear algún instrumento medio sui generis como los convenios de transición justa en España. Entiendo que ustedes opinan que no, o la solución va un poco más por la negociación correctiva ramal, por ejemplo. Me gustaría que se expresen un poco en ese sentido. Y de nuevo, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta y después con la respuesta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Enrique García. Quería hacer una pregunta para el profesor Palomo, estimado tocayo amigo, para complementar un poco lo que estabas planteando, porque también se habló en el panel anterior la importancia de, vamos viendo que la necesidad de la empresa, la intervención de los sindicatos al momento del despido. Pero en ese contexto, entendiendo que en nuestro país tenemos solo sindicatos de empresas, ¿qué tan bueno sea el hecho de establecer esta consulta a los sindicatos en esa estructura o se va a requerir otra estructura para evitar, por ejemplo, el blanqueamiento o la sanidad de los despidos a través de los sindicatos cuando son sindicatos solo de empresas? Por allá atrás teníamos otra pregunta. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Galvez, soy alumno regular del Magíster de Derecho del Trabajo de esta universidad y mi consulta es para la profesora Pamela Martínez o para el profesor Enrique Munita. En cuanto a esto tiene relación con el lucro cesante respecto de un despido, en este caso por una práctica antisindical de un trabajador, el cual fue despedido con fuero y en conocimiento del empleador. Y si bien se hablaba del reintegro como única posibilidad, en la práctica lo que ocurre es que ni el trabajador, muchas veces, ni el empleador, uno quiere volver o el otro quiere que vuelva, y ante eso, como sanción, o ya sea a título de indemnización por lucro cesante o de otro tipo de denominación o naturaleza, ver si es posible no solicitar el reintegro, sino derechamente la indemnización hasta el término de la indemnización o de lo que dura el fuero. La última. No, acá es. Discúlpeme. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Arredondo. Muchas gracias por la exposición. Me interesó mucho que hiciste tú, Pamela, entonces te quisiera hacer la siguiente pregunta. En la lógica del 294, la actividad sindical, yo creo que estamos claros que la titularidad es individual, es decir, efectivamente la ejecuta un trabajador por llevar a cabo actividades de índole sindical. Mi pregunta es que si esas actividades tienen que estar, más bien, mi pregunta es cómo tú lo interpretas, si esas actividades tienen que estar al alero de un organismo sindical institucionalizado
o simplemente puede ser que personas se autoagrupen en lo que ellas consideran que es una actividad sindical, pero bajo el alero de ninguna institución reconocida por nuestra legislación, es decir, no bajo ningún sindicato, federación, confederación, sino que, por ejemplo, un grupo de trabajadores que se une, que cree o aspira a que eso es una actividad sindical, pero no bajo el alero de una cierta institucionalidad. Si eso es parte del tipo, no. A la larga, esa es la pregunta. Muchas gracias por sus preguntas. Partimos entonces con la que le fue formulada a los profesores Moya y Báez. Permiso. Bueno, voy a responder yo la pregunta al respecto. Primero, si el marco jurídico es el ideal respecto para llevar a cabo un proceso de transición justa con la participación de los trabajadores, l- creo que, o con esto corroboro de manifiesto que no creemos que él sea el marco jurídico ideal. De hecho, lo mencionamos y lo señalamos en el trabajo. Hay muy pocas referencias medioambientales también a la negociación colectiva en el Código del Trabajo, en el ordenamiento jurídico laboral. Solamente son a modo de consulta. Ahora, si la solución sería la ley, la negociación colectiva en estos términos, la negociación colectiva ramal, bueno, eso, la idea también es entregarle la misma respuesta a los trabajadores, porque claro, se habla de negociación colectiva ramal, pero ¿están dispuestos muchas veces los trabajadores efectivamente a llevar una negociación colectiva ramal? Para quienes han tenido la práctica de negociar colectivamente, también es necesario revisar ese punto que es importante. No creo que nosotros tengamos la respuesta, pero de la perspectiva comparada lo planteamos desde el punto de vista de la solución de la negociación colectiva y así también las directrices que entrega la OIT. Eso, muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Y tenemos enseguida la pregunta para Rodrigo. Gracias, Tocayo, por la pregunta. Uno puede ponerse en distintos escenarios frente a este tipo de propuestas. Uno puede ser conformista y decir, bueno, hay que arar con los bueyes que se tienen y tratar de renunciar a una esperanza de una reforma sustancial al derecho colectivo. Y ese es un escenario, y hemos visto que es un escenario que se ha instalado y es muy difícil de dar vuelta. En ese sentido, creo que la propuesta, la moción del año 22, es una propuesta que supone un avance respecto del escenario actual donde no existe efectivamente la participación e instala el tema de la representación con un guiño a la representatividad. Y eso parece interesante, porque no se queda solo en la información y en la consulta a los sindicatos de empresas, sino que apertura, ¿verdad?, la posibilidad, y de hecho los denomina sindicatos representativos u organizaciones representativas, a otras figuras, entendiendo la posibilidad también de incluir ahí no solo al primer nivel a los sindicatos interempresas eventualmente, sino que también a federaciones y confederaciones. Por lo tanto, si uno tuviera que revisar ese proyecto, que es el que tendría alguna viabilidad en el contexto de lo que hoy día es el derecho colectivo en Chile, me parece que va por la línea correcta, pero por cierto hay que hacer ajustes en lo que se entiende partiendo de la denominación, dejar los eufemismos, ¿verdad? Dejar de hablar de despido masivo y nombrar las cosas como se llaman, despido colectivo como se llaman en todo el mundo, y evidentemente revisar también su alcance, qué porcentaje de trabajadores, el número eventualmente, no limitarlo solo a las empresas medianas y grandes, etcétera. Hay una serie de cuestiones que uno podría ir en ese sentido. Pero insisto, eso es pensando en cómo hemos pensado las reformas laborales hasta el día de hoy, digamos, en que hay que ir haciéndole ajustes y asumiendo lo que tenemos. Creo que, sin embargo, la solución de fondo es de harto mayor calado que una propuesta como esa. Y efectivamente va por el reconocimiento expreso de la figura del sindicato más representativo, por evidentemente avanzar hacia un sistema de negociación colectiva articulada, ramal o como se le quiera llamar, por instalar también en ese tipo de procesos de información, de consulta o de consulta-negociación, la buena fe a la que se refería María Cristina en la mañana, al menos en la primera parte de su presentación. Y evidentemente nunca va a estar ajeno el riesgo de que haya una suerte de etiquetado sindical de decisiones empresariales. Yo creo que ahí el punto está un poco en lo que decía Álvaro en la mañana, en cuál es el efecto que se va a prever por el ordenamiento jurídico respecto al incumplimiento empresarial, para evitar que efectivamente solo sea un checklist, decir, le consulté
a los trabajadores, ¿verdad? Sin que puedan tener o llegar a tener ningún nivel de implicancia, pero insisto, asumiendo que todos estos procesos participativos no son vinculantes para el empresario. Por lo tanto, no determinan necesariamente cuál va a ser la decisión que el empresario, en ejercicio de sus facultades, ¿verdad?, va a terminar adoptando en definitiva. Por lo tanto, para que sean efectivamente unos derechos que tengan alguna incidencia real, la cuestión tiene que ser una reforma harto más medular de lo que podríamos hacer con un parche a lo que tenemos. Muchas gracias. Como la tercera pregunta relacionada con el lucro cesante, se menciona tanto a la profesora Martínez como al profesor Munita, y como Pamela tiene otra pregunta, la voy a dirigir a Enrique. Claro, no era el tema que había estudiado, pero bueno, no venía preparado esto. Pero este tema tiene una solución práctica en el derecho, porque el fuero es una prerrogativa, un beneficio para el trabajador, ¿no es cierto?, que goza del mismo, pero nadie está obligado a permanecer en un empleo si no quiere. O sea, no hay ni la mujer embarazada o quien tiene fuero maternal, ni el trabajador con fuero sindical, si no quiere seguir. Entonces la solución es una solución práctica, eso me puede pasar como abogado que asesoro, ¿no es cierto?, cliente, que me imaginé inmediatamente la solución práctica es se llega a un acuerdo y que termine el contrato, porque el trabajador quiere terminar y se le paga las prestaciones correspondientes. Ese va a ser probablemente, y no va a haber ninguna ilicitud en ese acuerdo, que va a estar dentro del ejercicio de los derechos que le corresponden a ambas partes. Si entendí bien la pregunta, si era eso o no. Muchas gracias, Enrique. A los que les gusta el fútbol, yo creo que yo no tengo idea de fútbol, pero debe haber alguna historia donde el árbitro entra a la cancha, no para arbitrar, sino para jugar. Bueno, me tomo medio minuto, no para darle una respuesta, sino para contribuir, creo, con algunos elementos que uno debiera, creo, tener presente cuando decide el tema de la indemnización por lucro cesante versus la reincorporación, tratándose del despido sindical. Y vuelvo a la figura con la que comenzamos el panel, el triángulo. Recordemos que señalamos que en el despido antisindical tenemos afectado primeramente el trabajador en su esfera individual porque es el que se queda cesante. El objetivo final del empleador claramente va dirigido contra el sindicato en la cúspide de nuestro triángulo y volvemos abajo al extremo de nuestra pirámide nuevamente con el trabajador afectado pero en su faz subjetiva. Con esto quiero decir que si bien es cierto el despido antisindical ataca el corazón de la institución colectiva, también se encuentra arrastrado como daño colateral el propio trabajador a raíz de su actividad sindical, como para inclinar la balanza en favor de una respuesta positiva al lucro cesante. En el lado contrario, podríamos decir la tarea del dirigente sindical, del trabajador que desarrolla actividades sindicales, no está en su casa indemnizado, está al interior de la empresa, donde puede representar adecuadamente los intereses de un sindicato que lo ha elegido para eso, para que lo represente. Que la presencia del trabajador es indeseada al interior de la empresa, por supuesto, no solo del despedido, en una cultura como la nuestra, que valora tan poco la actividad sindical, siempre la tarea del dirigente sindical es de alguna manera contrasistémica, indeseada, lo que se quiere. Lo mejor que le puede pasar a un empleador es que el dirigente sindical se quiera ir para la casa, indemnizado, porque en definitiva pagando, se deshace de alguien que le resulta molesto al interior de la empresa. Entonces, ni de broma atreverme a darle una respuesta, creo que todos esos elementos van a entrar en definitiva en el análisis de esa temática. Perdón por la intervención. Bien. No. Bien. Y la última pregunta está dirigida a Pamela. Bueno, bueno, es precisamente, yo diría que ese es el problema que se plantea respecto de la interposición conjunta de las acciones, que es previendo que la persona no quiere volver, ¿cuál es la solución que le da el orden jurídico? Sí,
En el caso del despido del 294 no tiene otra opción. Entonces, la vía es presentarlas o conjunto subsidiariamente, pero se corre el riesgo de que va a depender de la valoración procesal que haga el juez determinado, que puede incluso votar las dos acciones, ¿no? Eso por un lado. Yo pienso que deberían ir en conjunto. Se puede pedir la reincorporación y luego el despido discriminatorio, y en ese caso tiene el derecho a opción. Y en el caso de acceder por esa vía, que se declare el despido discriminatorio, entonces claramente ahí va el lucro cesante, si es que, no sé, digamos, si es que es un trabajador a plazo, digamos, ahí corren todas las otras indemnizaciones. Entonces yo creo que por ahí se resuelve el problema. ¿Ah? Claro, claro, eso sí. Lo que pasa es que si el despido es antisindical y se ordena la reincorporación, los salarios de tramitación se tienen que pagar. O sea, eso es lo que se llaman los salarios de tramitación, ¿no? Entonces, eso se tiene que pagar. Ahí no hay lucro cesante. No hay lucro cesante en ese... Voy a tener que llamar al orden porque si no me van a retar a mí. Sí. Bueno, no sé yo si... ya me puse díscola, no se van a Claro. poner díscola a usted. Por el otro lado, también puede reclamar daño moral, ¿no? No es incompatible con la acción. Ahora. Estaba la pregunta de Jorge. Claro, la pregunta de Jorge me parece muy interesante porque va al corazón de este tema. Y es, en un modelo como el nuestro, hasta el año 2016 teníamos todos claros que, por ejemplo, el modelo de negociación colectiva era contractual y el modelo de huelga era contractual, ¿vale? Pero eso lo cambió el Tribunal Constitucional con la sentencia 3016. Cuando para validar constitucionalmente a los grupos negociadores dice, mire, es inconstitucional no reconocer a los grupos negociadores por la vía del 19 número 15 porque rompe con el principio de igualdad, porque estos grupos no pueden declarar la huelga, y reconoce, por lo tanto, en esa sentencia el Tribunal Constitucional la huelga fuera de la negociación colectiva, y se la reconoce a los grupos negociadores. Entonces, en ese supuesto, un grupo negociador, independiente si el producto de su negociación sea o no un instrumento colectivo de los del Código de Trabajo, sí que puede declarar la huelga. Y también se le podría aplicar el 294, o sea, a las personas que se agrupan. O sea, yo no le veo ningún inconveniente a propósito de lo que resolvió el propio Tribunal Constitucional el año 2016. Por otro lado, eso en el caso de la negociación colectiva, ¿no? De la huelga en la negociación colectiva. Ahora, va a depender de la mirada restrictiva o amplia que tengamos del derecho a huelga. Si tenemos una mirada restrictiva que es contractual, dentro de eso es sindical. La huelga en la negociación colectiva es sindical, ¿no? Porque dentro del proceso de negociación colectiva arreglada, solo el sindicato la puede declarar. Por lo tanto, en ese exclusivo caso, la huelga es orgánica. O sea, la titularidad del ejercicio del derecho a huelga es orgánico. Pero fuera de los otros casos, pues hay muchísimas modalidades. O sea, tenemos la huelga, es un derecho de los trabajadores de ejercicio colectivo. Y eso no lo estoy inventando, lo dice el artículo 345. Por lo tanto, cuando se introduce el artículo 345 por la ley 20.940, lo que va a hacer ese concepto va a ser, no sé cómo es la palabra, ¿no? Introducir la perspectiva inorgánica a nuestro código. Históricamente, la regulación de la huelga en Chile ha sido orgánica. Históricamente, desde el modelo normativo del 31 y el modelo normativo del plan laboral era orgánica, siempre el sindicato en el proceso de conflicto colectivo, en el Código 31 y en el plan laboral también. Y ha sido siempre la Corte, por ejemplo, en los años 40, eso está en el libro de Arnoldo Camus Veloso, va a introducir las tesis inorgánicas y declaraciones inorgánicas en la huelga en el modelo chileno. Y ahora va a ser, por un lado, el Tribunal Constitucional y por otro lado también la Corte Suprema con la sentencia del 2014 que lo reconoce implícitamente. Entonces, fuera de la negociación colectiva arreglada es inorgánica, puede declararla tanto el sindicato como un grupo de trabajadores. Y en ambos casos tiene la cobertura del 294, es que si no, no se entendería. Así, o sea, para que tenga lógica el sistema, no se puede entender de otra manera. No sé si te responde. Muchas gracias, Pamela, muy interesante, y le damos un fuerte abrazo, aplauso a todos nuestros jóvenes.